Hola amigos y bueno, bienvenidos a este episodio acerca de Plutón en Sagitario. Plutón estuvo en Sagitario de 1995 hasta el año 2008 y bueno, fue un periodo bastante convulsionado. Sagitario es un signo de fuego, entonces se repitió un poco esa energía de fuego que hubo cuando Plutón estuvo en Leo. En el momento que grabó esto en 2024, las personas nacidas con Plutón en Sagitario de más edad recién están llegando a su retorno de Saturno, así que esta es un poco la primera generación sobre la cual no tenemos tanta información porque sus miembros no son, están entrando a la primera adultez a los 29 años, ¿no? Y estos son los miembros más viejos, ¿no? La mayoría nacieron incluso en el año 2000, 2000 y pico, del cambio de milenio, así que bueno, son gente que todavía es muy joven, ¿no? Que están alrededor de los 20 años. Pero bueno, ya podemos hacer una cierta discusión acerca sobre todo de lo que ocurrió en los años de Plutón en Sagitario y bueno, ya tenemos también una muestra de cómo es esta generación. Como siempre, cuando hablamos de Plutón en un signo, tenemos que saber que Plutón, por un lado, empodera ciertos, por usar esa palabra, o amplifica ciertas características de ese signo y destruye otras justamente Plutón es el planeta de la muerte y la regeneración, ¿no? Entonces este proceso plutoniano de que algo se termina y nace de nuevo ocurre bueno, con Plutón, cuando Plutón está en un signo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Sagitario? Bueno, Sagitario tiene algunas palabras claves, ¿no? Sagitario era antiguamente el signo que hablaba de la religión, ¿no? Pero en los tiempos modernos, más que hablar de la religión, que también habla de la religión, vamos a hablar bastante de la religión en este video, habla de algo más profundo, que es la cosmovisión de cada persona. Es decir, cada persona para vivir en el mundo tiene que tener una cosmovisión, tiene que tener una visión de cómo es el universo y cuál es el orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, si no, no podemos vivir, ¿no? Es decir, si no tenemos un marco de referencia, digamos, global acerca de cuál es el lugar de cada cosa en el universo, no podemos movernos. Es decir, siempre cada pequeña decisión que tenemos que tomar, tenemos que hacer una reflexión enorme y considerar todas las variables, entonces no podemos funcionar así. Entonces cada persona necesita una verdad, ¿no? Es decir, necesitamos tener una serie de verdades últimas, digamos, dadas por hecho, una serie de verdades para poder funcionar en el mundo, ¿no? Y Sagitario nos habla de esto, ¿no? Y este proceso es muy interesante porque prácticamente todos los conflictos humanos, digamos, cuando hablaba de la casa 9, que tiene algo que ver con Sagitario, hablábamos de esto, ¿no? Que de alguna manera no quiero confundir casas con signos, ¿no? Pero porque yo no adhiero a esa teoría de que la casa es igual al signo, pero bueno, la casa 9 y Sagitario son bastante parecidos, ¿no? Otras casas no son tan parecidas. Y entonces yo hablaba en el video de la casa 9 de que de alguna manera esta casa tiene como cierta preponderancia y Sagitario tiene cierta preponderancia sobre todos los otros signos, porque aquellas cosas que consideramos verdad es lo que vamos de alguna manera a desarrollar, ¿no? Es decir, si la filosofía o la cosmovisión de una persona le dicen que, por ejemplo, que por razones religiosas no puede tener romance y sexo, ¿no? Que eso pasa con ciertas personas que son religiosas, bueno, eso anula, o no puede disfrutar de los placeres de la vida, eso le va a anular toda la casa 5 que tiene que ver con los placeres de la vida, ¿no? Por mejor aspectada que esté la casa 5, si la casa 9 le da la orden de no expresarse, bueno, le va a costar expresarse, ¿no? Pero bueno, no quiero perderme por las ramas, es decir, no quiero irme por las ramas. Es decir, todos necesitamos una serie de verdades para funcionar en el mundo y de esto nos habla Sagitario, ¿no? Y a ver, las grandes discusiones políticas que hay, y políticas o sociales o de temas de la actualidad, tienen mucho que ver con discusión de estas verdades últimas. Es decir, por ejemplo, no sé, la discusión acerca del aborto. Es decir, las personas que están a favor del aborto tienen una visión de que el feto es parte un poco de una célula que está dentro de la madre y la madre tiene derecho a quitársela.
Las personas que están en contra del aborto dicen, no, ese feto es un ser que Dios le dio un alma, entonces no puede, un ser humano no puede disponer sobre, es decir, lo mismo que un asesinato, así como un hombre o un ser humano no puede matar a otro, una madre no puede matar al feto que tiene en el vientre porque es lo mismo, ¿no? Y estos son diferentes, es decir, el hecho es el mismo, pero son diferentes verdades o diferentes filosofías con respecto de una misma situación, ¿no? Y esto es un poco es interesante para entender un poco los conflictos de los seres humanos. Los conflictos de los seres humanos siempre tienen que ver con estas discusiones acerca de mi cosmovisión versus la tuya, mi verdad versus la tuya. Ahora, Sagitario tiene otras palabras claves o otros significados, y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el extranjero, ¿no? Y tiene que ver con el extranjero porque tiene que ver con ir más allá de los límites conocidos, ¿no? Y esto es muy coherente porque justamente si queremos encontrar la verdad, tenemos que justamente hacer una peregrinación o un viaje hacia regiones que no son digamos, que salir de nuestra zona de confort, digamos. Es decir, la verdad nunca es la verdad lunar, nunca es la verdad tribal, nunca es la verdad. Es decir, la persona que solo repite las consignas que escuchó en la casa no es una persona que haya tenido una búsqueda seria de la verdad, ¿no? Digamos, si yo pienso como pensaron mis padres, mis abuelos, mis tíos, bueno, entonces estoy simplemente repitiendo consignas, y esas consignas son lunares, tienen que ver con una definición, digamos, del clánica o tribal de lo que somos, ¿no? Recuerden que Cáncer y Sagitario no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, Sagitario, la búsqueda seria de la verdad siempre tiene que ver con alejarse del hogar, alejarse digamos, metafóricamente de esas consignas que uno escuchó de chico y esas verdades que le enseñaron los padres para decir, bueno, esto lo voy a poner en duda, ¿dónde está la verdadera, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdadera manera de ver las cosas? ¿Dónde están las verdaderas leyes universales? No me voy a conformar con lo que me dijeron mamá y papá y no me voy a conformar con la opinión que tiene mi aldea, ¿no? Voy a viajar por el mundo y voy a encontrar nuevas verdades y nuevos puntos de vista, ¿no? Y nuevos puntos de vista, ¿no? Entonces Sagitario tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con ir más allá de las fronteras, ir hacia lo desconocido, ¿no? Y Sagitario puede hacerlo porque es el signo que viene después de Escorpio. Esto es algo que yo he hablado en varios videos o en varios episodios. Digo episodios porque hay gente, ahora tengo estos episodios están saliendo en audio en Spotify, ¿no? Con un poco de retraso, pero hay gente que lo está escuchando en el podcast de Spotify solo en audio, ¿no? Algunos lo están viendo en video. Decía, en Escorpio siempre ocurren muertes, ¿no? Es decir, muertes parciales, muertes simbólicas, y esos procesos de muerte, de aquello que ya no puede seguir existiendo, liberan energía, ¿no? Es un poco el rol de Escorpio, yo lo hablé en el video de Plutón Escorpio, en otros videos. Es decir, Escorpio es el encargado de destruir cosas que ya no sirven y recuperar la energía que estaba de alguna manera almacenada o guardada o congelada en esas estructuras que se destruyen, y eso le da a Sagitario mucha energía para poder ir más allá, ¿no? Para poder ir más allá de los límites, para poder ir más allá de las fronteras, para poder ir más allá de lo conocido y para poder ir más allá de las verdades obvias, ¿no? Y tratar de encontrar las verdades que no son obvias. Entonces el verdadero Sagitario, esto es algo que dicen muchos astrólogos, Emilian y otros, ¿no? Y es algo que dice mucho Alejandro Lodi, ¿no? Es decir, el verdadero Sagitario, para encontrar la verdad y para hacer el camino correcto, encontrar la verdad, primero tiene que pasar por una muerte, primero tiene que pasar porque muera todo aquello que no es verdad, porque muera todo aquello que no es evolutivo, que muera todo aquello que son ilusiones. Hay que sacar la energía, digamos, recuperar la energía que estaba guardada en todas esas ilusiones vacías, y recién ahí podemos ir más allá de lo obvio y encontrar un poco las verdades últimas, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga una búsqueda filosófica, una búsqueda espiritual, una búsqueda mística, tiene que pasar por este proceso de morir las ilusiones. Cualquier persona que haya hecho terapia
sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, cuando uno va a terapia en un momento dice, el mundo no es, digamos, yo no soy lo que quería ser y por lo tanto el mundo no es lo que yo creía que era el mundo, y uno pasa por un momento de duelo por toda esa muerte. Por eso la terapia tiene tanto que ver con Escorpio, ¿no? Pero después uno recupera energía y pasa a una mejor etapa de la vida y se puede adaptar mejor a la verdadera realidad, en lugar de estar defendiendo sus defensas, ¿no? Por decir así, neuróticas, ¿no? O aferrado a sus defensas neuróticas. Pero bueno, el problema de Sagitario es que muy poca gente hace este trabajo, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente, como todos necesitamos una cosmovisión, digamos, hereda una cosmovisión del primero que pasa, es decir, sea el padre, el tutor, el hermano, el tío, siempre alguien nos da una visión del mundo y nosotros nos aferramos a esa visión del mundo, ¿no? Así que, bueno, Plutón en Sagitario tiene que ver con todo esto y ya lo vamos a ver. Bueno, una de las palabras claves de el Plutón en Sagitario es la palabra globalización, que se puso de moda a principios de los años 90, ¿no? Y algunos astrólogos como José Emilian, o José Emilian, no sé cómo se dice, dicen que la globalización, el proceso que conocemos como globalización, comienza con la conjunción Saturno-Urano de 1988, que se da en los 29 grados de Sagitario, ¿no? Es decir, con una energía muy sagitariana. ¿Y qué es este proceso de globalización? Bueno, es el proceso en el cual la mayor parte de las compañías eran compañías multinacionales, ¿no? Las grandes corporaciones ya dejan de ser de un país y, digamos, están en todo el mundo y sus dueños son, digamos, fondos de inversión que pertenecen a todo el mundo, ¿no? Fondos de pensiones. Así, ¿quién es el dueño de Coca-Cola, de General Electric? No hay un dueño, ¿no? Esas compañías cotizan en la bolsa y tienen, digamos, no se sabe quiénes son los dueños, son fondos que administran este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esas grandes compañías se dieron cuenta que tenían que aprovechar la cuestión de estar en todo el mundo, ¿no? Entonces, en lugar de tener, como era en los años 40, 50, una fábrica en cada país haciendo los mismos productos, te podían optimizar, ¿no? Y decir, por ejemplo, a ver, no sé, en lugar de tener una fábrica en Latinoamérica, una fábrica en Brasil, una fábrica en Chile, una fábrica en Argentina, una fábrica en Uruguay, bueno, vamos a tener una fábrica en Brasil que fabrique la mitad de los productos y una fábrica en Argentina que fabrique la mitad de los productos, y lo vamos a, digamos, a exportar a los países vecinos lo que hagan esos productos, y así se optimiza la producción. Por supuesto, en este momento estaba surgiendo China como la gran fuente de mano de obra barata, entonces todo se empezó a fabricar en China más barato. Y bueno, este es el momento en el cual el mundo empieza a ser inundado con productos baratos que venían de China y empiezan a quebrar, es decir, las compañías que fabricaban, digamos, a nivel local no pueden competir con los productos chinos y tienen que o cerrar o empezar a fabricarlos en China en forma más barata, ¿no? Lo cual esto lleva obviamente a todo un proceso de desindustrialización, de pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Este proceso ya estaba en marcha cuando en la Argentina esto coincide con el primer menemismo, ¿no? Es decir, con el primer gobierno de Menem, donde hace las privatizaciones, abre la importación. Todo esto de que estoy hablando ocurre todavía con Plutón en Escorpio, ¿no? Recordemos que recién Plutón en Sagitario llegó al 95, que era el segundo gobierno de Menem, ¿no? Pero bueno, tuvo que ver con según algunos astrólogos, con esta conjunción Urano-Saturno a final del Sagitario. Cuando Plutón está a punto de entrar en Sagitario, digamos, se inventa algo que iba a cambiar el mundo, que es Internet, ¿no? Ese Internet obviamente ya existía, pero era una especie de red de computadoras que se usaban en las universidades para hacer desarrollo científico, y nadie sabía, salvo algunos cuantos científicos, que existía. Pero después se empiezan a poder conectar a Internet. Hay varios precursores del Internet, ARPANET, etcétera. No sé, sé algo de la historia de Internet, no soy especialista. Y
Y bueno, para los años digamos, hacia 1993 ya se había creado la WWW, ¿no? La World Wide Web, que son lo que hoy conocemos como las páginas de internet, donde la gente podía entrar a una página y leer una página acerca de algo, ¿no? Antes de eso existían los correos electrónicos, existían foros donde se discutían cuestiones, existían eh, bueno, las salas de chat también, ¿no? Pero no había páginas web, en un momento se inventan las páginas web. Entonces cuando Plutón entra en Sagitario empieza a explotar, lo primero que ocurre es empieza a explotar la internet, ¿no? Estoy hablando del 95. Por supuesto, en 1993 había tenido lugar la conjunción Urano-Neptuno. Urano, recuerden que venía persiguiendo a Neptuno, digamos, en todos los videos anteriores, y finalmente lo alcanza en Capricornio en 1993. Y esto es interesante porque Neptuno tiene que ver con las masas, ¿no? Y Urano con la tecnología de punta, con la tecnología revolucionaria. Entonces ahí surge una tecnología revolucionaria que alcanza a las masas y que se hace masiva, que es Internet, ¿no? Ese Internet es bien acuariana, bien uraniana, es toda una red que está descentralizada, ¿no? Pero bueno, eso es para otro video. Y ocurre justamente un poquito antes, todavía ocurre con Plutón en Escorpio, pero pocos meses antes de que Plutón entre en Sagitario. Cuando Plutón entra en Sagitario tenemos Internet. Y bueno, Internet, digamos, ahora no nos damos cuenta, pero en ese momento tener Internet era una locura. Uno estaba conectado con cualquier país del mundo en forma instantánea. Era algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Yo siempre cuento, tengo familiares que viven en Brasil, yo vivo en Argentina. Y la única manera de comunicarme con mi prima que yo tengo en Brasil era escribirle una carta a mano, o sea, enviarle un telegrama, si era algo muy... Bueno, existían las llamadas por teléfono, salían carísimas, pero existían, si había una urgencia se podía llamar por teléfono, ¿no? Pero si yo quería contarle chismes, tenía que escribirle una carta a mano, ponerla en un sobre y enviarla, ¿no? Y ella le llegaba la carta a las 3 o 4 semanas, ¿no? Si es que le llegaba. Cuando mi prima me escribe me dice, o me llama por teléfono y me dice, tengo correo electrónico, me podés escribir, era increíble, es decir, yo le escribía y ella me respondía a los 5 minutos, ¿no? Y esto es algo que no había pasado, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío que tenía internet y no sé qué se estaba bajando, un programita de no sé qué, y la página web decía, se lo puede bajar del server que está en Estados Unidos o del server que está en Suecia, ¿no? Y mi amigo lloraba de emoción de decir, me estoy bajando algo de Suecia, ¿no? Y bueno, hoy eso es, digamos, no le llama la atención a nadie porque todos los chicos nacen con un teléfono celular que está conectado a internet las 24 horas, ¿no? Pero cuando ocurrió, de repente, digamos, cortó todas las distancias que había en el mundo, ¿no? Y creó, bueno, acá está el aspecto de empoderar de Sagitario, es decir, nos trae el extranjero a nuestra propia computadora personal, ¿no? De repente estamos conectados con todo el mundo, no con todo el mundo, porque solamente tenía internet pocas personas. Pero bueno, este fue un cambio muy revolucionario y fue muy típico bueno, muy sincrónico con Plutón entrando en Sagitario, ¿no? Y esa final de Plutón en Sagitario donde Internet ya está consolidada. Piensen que estoy hablando de 1995, para el año 2008 ya todo el mundo tenía Internet, todo el mundo tenía digamos, por lo menos una dirección de correo electrónico, podía chequear el correo, se chateaban, ¿no? Es decir, ya todo el mundo tenía, bueno, WhatsApp y ese tipo de cosas. Recuerden que primero estaban ¿cómo se llaman? Los programas para chatear como el MSN Messenger, ¿no? Y ese tipo de cosas, y después lo dieron de baja y la gente recurrió a comunicarse a través del WhatsApp y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces esto es un poco todo lo que tiene que ver con la cuestión del extranjero, ¿no? También, si mal no recuerdo, los años 90 fueron años que por una serie de razones se desreguló mucho todo lo que tenía que ver con el turismo y con los pasajes en avión. Y los pasajes en avión, el precio del petróleo todavía estaba barato, estaban en su punto más bajo, uno podía viajar a cualquier lado. En la Argentina teníamos el dólar, el 1 a 1, y la gente ganaba en dólares, o daba la impresión de que ganaba en dólares. Entonces se podía viajar a cualquier lugar del mundo, es decir, irse, no sé, me voy a Brasil, me voy en avión me voy al Caribe, me voy a Cancún,
me voy a Miami, eso era algo que los pasajes estaban bastante baratos y en comparación con los sueldos, no, si cualquiera que tenía un trabajo más o menos estable ahorraba y se iba de vacaciones al Caribe, ¿no? Era una cosa que no nos llamaba la atención eso, ¿no? Y eso tenía mucho que ver con el Plutón en Sagitario. Fíjense que cuando Plutón entra cuando Plutón ya había entrado en Capricornio en el 2008, era todo eso, un poco antes, ¿no? Ya vino, pero empezaron la crisis del petróleo, el petróleo se fue carísimo y bueno, ya no era posible viajar, los pasajes de avión empezaron a costar el doble y ya, bueno, no era como antes, ¿no? Como siempre, hay que tener en cuenta lo que ocurre con los signos de fuego. Los signos de fuego tienen mucha energía, son muy divertidos, van de acá para allá, tienen mucho fuego, pero también son signos que terminan ensuciando el planeta, ¿no? Lo dijimos con la generación de Plutón en Leo, ¿no? Es decir, que todo el mundo se tomara un avión por cualquier cosa, también eso traía mucha polución y mucha. Entonces yo no sé si es lo ideal vivir así, ¿no? Pero bueno. El extranjero es uno de los, como decía, puntos claves para entender a Sagitario, uno de los aspectos más importantes de Sagitario, pero el otro punto tiene que ver con las ideologías, las religiones, las cosmovisiones y la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces tendríamos que ver un poco qué pasó en esas áreas con Plutón en Sagitario. Cuando Plutón llega a Sagitario, todo lo que tiene que ver con la filosofía y la ideología, ¿no? Sobre todo las ideologías, las cosmovisiones, venía herido de muerte. ¿Por qué? Porque se había caído el muro de Berlín en 1989, en 1990, se había caído la Unión Soviética y toda la discusión ideológica del siglo XX y de antes del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, había estado en esta cosa de básicamente el socialismo barra comunismo en contra del capitalismo barra liberalismo barra democracia, ¿no? Y esas eran un poco las dos posturas que había y había, bueno, la Guerra Fría tuvo que ver básicamente con eso, ¿no? Es decir, una discusión entre dos bandos que no solo eran dos bandos políticos, geopolíticos, sino que eran dos bandos ideológicos, ¿no? Y las personas, digamos, adherían a uno u otro bando, ¿no? A pesar de que algunos como Perón decían que querían tener la tercera posición, ¿no? Entonces, cuando cae el muro de Berlín y cae el comunismo, es como que la mitad de las personas se quedan sin ideología, ya no era posible seguir sosteniendo las utopías socialistas con la caída del muro de Berlín, ¿no? Recuerden que la caída del muro de Berlín se da con la conjunción Júpiter-Saturno en Libra, ¿no? Que Libra es un signo de aire, ¿no? Yo esto lo repetí hasta el hartazgo, pero lo vuelvo a decir. Toda la cuestión del capitalismo versus el comunismo se da en el ciclo de conjunciones Júpiter-Saturno en los elementos de tierra, en los signos del elemento tierra, es decir, en Tauro, en Virgo y en Capricornio, ¿no? Es decir, Tauro tiene que ver obviamente con el capital, Virgo tiene que ver con el trabajo, y Capricornio tiene que ver con las estructuras jerárquicas centralizadas, ¿no? Entonces, a partir de 1804, digamos, el mundo se organizó en base al capital, en base al trabajo, en base a estas estructuras jerárquicas que serían el Estado y las corporaciones, ¿no? Entonces, de repente, cuando viene la primera conjunción en aire, que fue, digamos, que después vino una conjunción más en Tauro de tierra, y recién ahora en el 2020 empieza el ciclo de aire. La conjunción en Libra fue como una conjunción, digamos, para ir acostumbrándonos al elemento aire. Es como que todo esto que tenía que ver con el mundo del capital, el trabajo y las discusiones, ¿no? El Estado, el rol del Estado y todas estas cosas, es como que se empieza a desdibujar un poco, porque ya estábamos en un signo de aire, ¿no? Entonces venía bastante mal en los 90 toda la cuestión
eh, de la ideología, ¿no? Es decir, se hablaba, había una teoría que decía que habíamos llegado al fin de la historia, porque ya no había más discusiones ideológicas, ¿no? Es decir, las discusiones ideológicas habían quedado en el pasado. Por supuesto era una estupidez de ese momento, es decir, siempre va a haber discusiones ideológicas, pues siempre va a haber, cada persona va a tener una cosmovisión distinta, ¿no? Y siempre cada uno va a tener una verdad. Así que fue un acto de soberbia en ese momento creer que porque se había caído el muro de Berlín se habían resuelto todas las cuestiones filosóficas de la humanidad, ¿no? Pero bueno, el ser humano es así. Entonces, digamos, cuando llega Plutón en Sagitario es como que había matado o había destruido o había tomado todo un montón de energía. Plutón ya dijimos que es eso, ¿no? También es equivalente a Escorpio en el sentido de que es el planeta que destruye aquello que no es evolutivo para tomar la energía y reciclarla, ¿no? Todo lo que tenía que ver con estas viejas ideologías que ya quizás no tenían nada más que ofrecer. Pero al mismo tiempo, hacia cuando empieza, cuando Plutón llega a Sagitario, se empieza a dar un fenómeno un poco que entre los jóvenes, y esto no se dio, no entró mucho en el radar, pero yo recuerdo que tenía una amiga, es decir, tenía unas amigas que tenían una hermana mucho más grande que nosotros, ¿no? Hacia fines de los años 90. Y ella había estado mirando, no sé, MTV o algo de rock nacional y se le había llamado la atención de que había muchas canciones que parecían retomar las ideologías de los años 70, ¿no? Es decir, no sé si era de Dred Mar, de los Fabulosos Cadillacs. Recuerdo en un momento los Fabulosos Cadillacs, uno de los miembros de los Fabulosos Cadillacs, hablando de que había leído el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, que era una de las Biblias de la gente de izquierda de los años 70, ¿no? Que era un libro que decía que América Latina era un gigante que estaba, digamos, algo así como derribado con las venas abiertas y que se llevaban el dinero y que había que ir al socialismo para poder, ¿no? Que era un poco un delirio más poético que político, no tenía, digamos, bases en cuanto a decir. Eduardo Galeano después reconoció que él no sabía nada de economía cuando hizo ese libro, ¿no? Pero ese libro quedó como la Biblia un poco de la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces como que de repente una nueva generación de jóvenes que eran de la generación de Plutón en Virgo, estaban recuperando, digamos, como estas fuentes de ideología de los años 70, que habían quedado totalmente perimidas a partir de la caída del muro de Berlín. Nadie leía a Eduardo Galeano después de 1989, ¿no? O por lo menos ese libro de Eduardo Galeano en cuanto a esa postura política. Pero de repente se empieza como a ideologizar todo un poco, ¿no? Y eso termina, o eso da pie un poco para, esto es coincidente con la llegada de los Kirchner en el poder en el año 2003, con Plutón en Sagitario, y lo que hacen los Kirchner contra todo lo esperado es, vuelven, sobre todo Cristina Kirchner, ¿no? Vuelven a abrazar un poco los ideales de esa generación de los años 70, que eran los años de cuando Cristina Kirchner era joven y los Kirchner eran jóvenes, y vuelven a poner un poco sobre la mesa un poco todo el ideal, ¿no? Los ideales de esa generación de principios de los años 70, la generación de los montoneros, ¿no? Etcétera, etcétera, que ya dijimos que era la generación de Plutón en Leo. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner tenían Plutón en Leo, eran de esa generación, que se había enfrentado a sus padres, que quería cambiar el mundo y que había tenido como todas estas posturas extremas en cuanto a lo político. Entonces fíjense que pasamos al comienzo de Plutón en Sagitario, a hablar del fin de la historia y la muerte de las ideologías, allá en el año, no sé, 2005, 2006, 2007, estar totalmente ideologizados y volver a cantar las consignas, ¿no? de la revolución, patria o muerte, todo este tipo de cosas, ¿no? Estar todos extremadamente ideologizados, ¿no? Y esta recuperación obviamente no fue solo de los Kirchner en la Argentina, había habido toda una cuestión global, ¿no? En Latinoamérica era, digamos, el tiempo que estaba la izquierda, o la así llama, la autodenominada izquierda en el poder, donde estaba Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales, ¿no?
Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, entonces habían formado esta especie de bloque regional muy ideologizado, ¿no? El bloque bolivariano, el Foro de San Pablo, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de Plutón dónde está Neptuno, que Neptuno nos da un poco el clima, digamos, de la sociedad, y Neptuno estaba en Acuario, ¿no? Por supuesto, Neptuno estuvo en Acuario hasta el año 2012, ¿no? Del 98 al 2012. Entonces, con Neptuno en Acuario es también que se da todo este clima de las revoluciones de ser contestatario, que de repente está bien ser contestatario. Antes Plutón estaba en Capricornio, así que un poco lo que daba la idea opuesta, siempre está bien ser conservador, está bien estar a favor de las estructuras, está bien ser parte del sistema, ¿no? Es decir, Acuario es, yo no quiero ser parte del sistema de Capricorniano, estoy más allá de Capricornio y más allá de los sistemas, ¿no? Entonces esto dio mucho digamos, esta mezcla de Plutón en Sagitario, reviviendo las ideologías con Neptuno en Acuario, dio mucho la vuelta de las ideologías revolucionarias. Fíjense que en Brasil, también en Uruguay, ¿no? Es decir, personas que habían sido parte de grupos terroristas de los años 70, como Vilma, no me acuerdo cómo se llamaba, en Brasil, y Mujica en Uruguay, digamos, llegan a ser presidentes, algo que hubiera sido impensado unos años atrás, ¿no? Pero bueno, son también de la generación de Plutón en Leo, y la generación de Plutón en Leo es como que premia a aquellos digamos, que mostraron rebeldía ante la generación de sus padres, ¿no? Recuerden que Menem era de la generación de Plutón en Cáncer, lo cual es curioso porque Menem es el que llevó a cabo toda esta cuestión de la globalización, el cierre de las fábricas, la liberalización de la economía, y la generación de Plutón en Cáncer estaba bastante horrorizada con el proceso de globalización, porque ellos siempre consideraron que había que defender la patria, ¿no? La industria nacional. La generación de Plutón en Cáncer es la que dijo que tenemos que tener una industria nacional fuerte, prohibirla a los extranjeros, tener un petróleo propio, tener la aerolínea de bandera, todo. Es decir, la generación de Plutón en Cáncer tenía una idea de la economía muy basada en defender a la patria, al producto nacional y a la cuestión nacional, y de repente cuando ya estábamos en Plutón en Escorpio y Plutón en Sagitario, nada, bueno, todas esas ideas se toman como ideas que no sirven para nada, y que ya estaban vetustas, que ya estaban perimidas, que ya estaban vencidas, entonces se las deja de lado, ¿no? Y paradójicamente fue Menem con Plutón en Cáncer el que llevó a cabo eso en contra de un poco de la manera de pensar de su propia generación. Y por supuesto tengo que mencionarlo porque lo mencioné cuando hice el video acerca de la carta natal de Carlos Menem. Si no lo vieron pueden verlo en mi canal de YouTube. Que bueno, Carlos Menem adopta un poco esta postura neoliberal cuando llega a ser presidente en 1989, pero antes, cuando él había sido político, el gobernador de La Rioja, él tenía estas posturas nacionalistas de defender el Estado, bien, digamos, de lo que se esperaba de alguien de su generación, ¿no? Pero bueno, cuando llega al poder de verdad, al ser presidente, cambia un poco de postura política, y bueno, mitad porque le convenía y mitad porque también vio por dónde soplaba el viento, ¿no? Además, por supuesto, la Argentina estaba en una hiperinflación, y bueno, cuando uno está en una hiperinflación y los precios suben el 50% todas las semanas, no hay mucho margen para resguardarse en la visión ideológica. Uno dice, bueno, hagamos lo que haya que hacer para parar esta inflación. Pero bueno, los que están viendo la versión en video ven que yo tengo una foto acerca de los ataques del 11 de septiembre del año 2001. Y yo creo que si hay un evento que marca un poco el Plutón en Sagitario, son esos ataques a las Torres Gemelas, que fueron ataques un poco extraños. Hay que decir que esos edificios, las Torres Gemelas de Nueva York, habían sido construidos para resistir el choque de un avión, inclusive de un avión de línea. Cualquier persona que esté en ingeniería o arquitectura sabe que ese tipo de cosas se toman en cuenta cuando se construyen este tipo de edificios, y se derrumbaron de un modo muy extraño. Es decir, hay mucha gente que entiende el tema, que dice esos edificios tenían explosivos adentro, si no nos hubieran derrumbado. Es posible,
yo no sé, a ver, no quiero acá ponernos a discutir esto porque no tiene nada que ver tampoco con nosotros que estamos en Latinoamérica, pero yo soy de los que creen un poco que ahí hubo una mano un poco rara, ¿no? Porque los ataques del 11 de septiembre le dieron carta blanca a George Bush y al gobierno de los Estados Unidos para iniciar una guerra contra el mundo árabe, una especie de cruzada, y ocupar lugares donde había mucho petróleo y quedarse con el petróleo que estaba en manos ajenas, ¿no? Entonces, si el precio de quedarme con tu petróleo es que tengo que poner unas bombas en un edificio mío y fingir que me lo atacaste vos, a lo mejor puede ser, no sé, no estoy diciendo que pasó eso, pero da para pensar, da para dudar un poco, ¿no? Pero bueno, hay algo interesante que la carta lo que sería la carta de fundación, la carta astral, la carta natal de los Estados Unidos, hay varias propuestas de carta. Hay una que tiene, digamos, todas son Cáncer con luna en Acuario, pero hay una que tiene ascendente Géminis, hay otros ascendentes que no se usan mucho y bueno, la más aceptada es la que tiene ascendente Sagitario, ¿no? Y yo creo que la correcta es la que tiene ascendente Sagitario, primero porque los estadounidenses tienen mucho de Sagitario, es un país muy religioso, pero digamos que tiene y muy ideologizado, ¿no? Pero también porque justamente cuando Plutón estaba en Sagitario, en medio de su ascendente ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Entonces Plutón pasando por el ascendente da un antes y después, ¿no? Un morir y un renacer, ¿no? La Argentina fue cuando ocurrió la guerra de Malvinas y regresó la democracia. Pero en Estados Unidos fueron los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Y recordemos que en los videos anteriores yo había dicho que Plutón nos da la idea, cuando Plutón llega a un signo, nos da la idea de que hay algo muy oscuro y muy amenazador y muy poderoso que está justamente amenazando la energía de ese signo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Plutón en Sagitario? Ocurre a partir de los ataques del 11 de septiembre, en todo Occidente, pero sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ocurre esta idea de que estamos a merced de los terroristas y que vienen terroristas que son fanáticos, fanáticos religiosos, ¿no? Es decir, Osama Bin Laden y todo eso, que vienen por nuestra religión, por nuestra filosofía, por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de pensar y por nuestra libertad, que son todas cosas sagitarianas, ¿no? Entonces tenemos que combatirlos como sea. Entonces se crea toda esta paranoia en contra básicamente de los extranjeros y los que tienen otra religión, que son los musulmanes, ¿no? Que obviamente la discusión entre Occidente y el mundo musulmán viene o el conflicto entre los musulmanes y los cristianos viene de la época de las cruzadas, ¿no? Es decir, no es nada nuevo. Entonces se revive justamente un conflicto que es más propio del año 1200 que del año 2000 o de 2001 y bueno, de repente los musulmanes pasan a ser los malos de la película, ¿no? Yo comentaba en otros videos que si una persona usaba turbante o barba o algo por el estilo, tenía una mujer que se cubría la cara o se cubría la cabeza, es decir, no podía prácticamente pasar por las aduanas o lo detenían los aduanas, lo revisaban todo, porque cualquiera que mostrara no ser occidental y cristiano era un terrorista, ¿no? Por supuesto, hay gente que dice, y esto también es cierto, que esto fue construido a propósito, ¿no? Es decir, el gobierno de los Estados Unidos siempre fue mostrando. Recuerden que Osama Bin Laden supuestamente estaba oculto en las cuevas esas de Afganistán y enviaba mensajes a Occidente diciendo que iba a destruir todo, que Estados Unidos era el imperio del mal y que iba a destruir Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano mostraba esto y digamos, hacía conferencias de prensa y alguien se ocupó en su momento, yo recuerdo haber visto notas o videos acerca de compilar todos los videos en los que aparecía Osama Bin Laden, y Osama Bin Laden tenía diferentes caras, ¿no? Entonces, digamos, parecía ser personas que diferentes, ¿no?
Entonces había algo muy raro en toda la cuestión de Osama Bin Laden y la cuestión pero bueno, coincidía, más allá de que Osama Bin Laden fuera una persona real que estaba amenazando en forma real a los Estados Unidos o fuera una invención de la CIA para hacer propaganda. Esto coincide con los miedos de la generación de Plutón en Sagitario, no de la generación, sino de los años de Plutón en Sagitario, ¿no? Es decir, hay alguien que viene del extranjero, que tiene una religión diferente a la nuestra, que nos quiere destruir, ¿no? Es decir, Plutón en Sagitario. Eh, entonces, fíjense como que por un lado, todo lo que Plutón empodera y destruye. Por un lado, empodera todo lo que tiene que ver con el extranjero con respecto de Internet y la globalización y los productos hechos en China, el comercio mundial y todas esas cosas. Y por otro lado, se vuelven a las peores cuestiones de xenofobia. Si vos no tenés el peinado que uso yo, o usás un turbante, o sos de otra religión, no podés entrar a mi país, no podés viajar, es decir, te considero terrorista. Recuerden que hay un episodio de Los Simpsons que parece que es uno de los últimos episodios que ya de esas temporadas que ya son malísimas, ¿no? Que Homero, creo que Bart se hace amigo de un chico musulmán y Homero tiene la idea de que los padres son terroristas y el padre en un momento lo ve comprando dinamita. Resulta que el padre, por supuesto, era una persona que hacía implosiones, era arquitecto y se encargaba de demoler casas, y él se cree que el padre es un terrorista, ¿no? Pero bueno, la gente vivía así. Si había un musulmán en tu barrio, es decir, había que vigilarlo porque seguramente era terrorista y estaba a favor de los terroristas, ¿no? Esto pasó más en Estados Unidos, no pasó más en el resto, tanto en el resto de Occidente. Yo recuerdo, tengo parientes que viven en Canadá que habían dejado de viajar. Había vuelos de Buenos Aires a Canadá que pasaban por Estados Unidos y habían dejado de tomar eso porque dicen, es imposible pasar por Estados Unidos, te revisan todas las valijas, te hacen rayos X, te preguntan cualquier cosa. Se habían vuelto, recuerden que Estados Unidos es un país de cáncer, ¿no? Entonces para cáncer la seguridad de la tierra y eso es predominante, ¿no? Entonces, digamos, había toda una paranoia en Estados Unidos con respecto de que todo el mundo era terrorista. Si uno era terrorista hasta que demostraba que no lo era, ¿no? Se cambiaba la carga de la prueba, ¿no? Así que fueron momentos muy... También el gobierno de George Bush, digamos, con toda esta paranoia que había, abusó del poder, metió presos a periodistas que decían que estaban cubriendo fuentes terroristas, ¿no? Así atacó la libertad de prensa, ¿no? Todas estas cosas hay que recordarlas, ¿no? Porque Plutón, si bien no fue tan grave como el Plutón en Cáncer que nos dio el Holocausto, digamos, Plutón siempre hace que la gente se ponga extrema y ahí es donde empiezan a los abusos de poder, que Plutón tiene que ver con el poder, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas de los ataques del 11 de septiembre? Bueno, Estados Unidos arma una coalición para atacar los países árabes. Es decir, primero George Bush acusa al gobierno de Saddam Hussein, que recordemos que el gobierno de Saddam Hussein había sido aliado de los Estados Unidos porque Estados Unidos estaba en contra de Irak. Perdón, Estados Unidos estaba en contra de Irán y Irak estaba en guerra con Irán, ¿no? Entonces Estados Unidos había apoyado en la guerra Irak-Irán, había apoyado a Irak en contra del gobierno de los ayatolás y después, bueno, cuando en 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait, ahí se dieron vuelta y Saddam Hussein pasó a ser el enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, con todo el clima de esta fobia en contra de los terroristas árabes y eso, Bush dice tenemos que invadir Irak porque tienen armas de destrucción masiva que después no se encontraron nunca, no era una mentira, digamos, que después nunca nadie se hizo cargo de eso. Invaden Irak, destituyen a Saddam Hussein lo termina siendo ahorcado. Por supuesto, Saddam Hussein era un tipo que había hecho genocidios, que fusilaba y torturaba a sus opositores, y no era trigo limpio. Y básicamente las compañías norteamericanas se quedan con el petróleo de Estados Unidos. Es decir, el nuevo gobierno hace como nuevos contratos y bueno, los amigos de Bush, que Bush era de Texas y donde hay toda la industria petrolera de Estados Unidos, se quedaron básicamente con el petróleo de Irak, ¿no? Y esto tiene que ver Plutón en Sagitario. Si Plutón también son las riquezas, es el poder y las riquezas. Entonces yo invento una guerra, ¿no? Fíjense lo que pasa, invento una guerra que tiene que ver con una cuestión ideológica, con una cuestión religiosa, y después voy y me quedo con tu petróleo, ¿no?
Así que esto es básicamente lo que pasó en Plutón, con Plutón en Sagitario. Y fíjense que el clima que había con Plutón en Sagitario era muy de los terroristas, ¿no? Los terroristas que cuando se discutía en Estados Unidos, esto se ve en las series, en las películas, cuando se ven los Estados Unidos discutían los que eran más liberales contra los más conservadores, los conservadores decían, ustedes quieren que gane el terrorismo, ¿no? Porque enseguida cualquier persona que no estaba de acuerdo con el gobierno estaba a favor de los terroristas. Bueno, esto es lo que... Y fíjense que ese era el argumento que usaban también el kirchnerismo con respecto, ¿no? Es decir, cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros está con Videla, es un torturador, ¿no? Digamos, Plutón en Sagitario nos da estas opiniones extremas o estas ideologías extremas ¿no? Del que yo tengo la verdad absoluta, el que no está en contra, el que está en contra de mi verdad es el representante de todo el mal que hay en la tierra, ¿no? En este sentido, esta es la sombra de Sagitario, ¿no? Sagitario es la sombra tiene que ver con una visión fanática de la vida y con tener posturas extremas, ¿no? Eh, yo alguna vez también, cambiando un poquito de tema, mencioné que bueno, por supuesto, Sagitario tiene que ver con los estudios superiores, lo que sería ir a la universidad, podríamos decir. Lo cual tiene más que ver con un concepto antiguo de ir a la universidad, porque recuerden que las universidades eran universidades católicas, ¿no? Es decir, que pertenecían a la iglesia. Entonces, cuando una persona iba a estudiar de algo, se le daba toda una formación global, es decir, primero se le daba una cuestión espiritual, ¿no? Tenía que estudiar los textos sagrados, tenía que estudiar a los griegos, tenía que estudiar incluso astrología, ¿no? Entonces la idea era que el estudio superior cambiaba a la persona, cambiaba la manera de la cosmovisión de la persona, porque al tener estudios, bueno, empezaba a comprender verdades últimas, ¿no? Esto no ocurre, ya no ocurre así, es decir, las universidades no se plantean como educar totalmente al individuo desde cero en las grandes verdades, sino que dan información concreta. Estamos en la era del materialismo y en la era ¿no? Del racionalismo. Entonces, si una persona quiere estudiar, no sé, para ser técnico en, qué sé yo, en anestesista, estudia las materias que tienen que ver con eso, y no estudia la filosofía de Platón y de Aristóteles, ¿no? Porque eso como que no viene al caso. Entonces hay una discusión sobre si los estudios superiores siguen teniendo que ver con Sagitario o no. Yo creo que algunas carreras sí, otras carreras no. Si uno hace un cursito de 2 o 3 años, por más que sea un curso terciario o universitario, y no cambia nada de la forma de ver el mundo, no sé si tiene que ver con Sagitario o con la casa 9. Pero bueno, algunas personas dicen que en esta época de Plutón en Sagitario es la primera época en la historia de la humanidad donde empieza a relativizarse la idea de tener un título universitario, ¿no? Hasta ese momento tener un título universitario garantizaba, es decir, ¿qué decían la generación de nuestros abuelos? Estudia, porque si estudias vas a tener trabajo y vas a poder vivir y tener un buen nivel de vida. Bueno, con la generación de Plutón en Sagitario empieza a haber gente que tenía que había estudiado y que tenía títulos y las cosas convencionales de estudiar, pero que por X razón estaban en digamos, la tecnología cambia muy rápido, o sus trabajos se habían tercerizado, o ya no había industrias entonces no necesariamente significaba que eso le garantizaba que iban a tener un trabajo y un buen nivel de vida, ¿no? Entonces se empieza a poner, hay una nueva idea de decir, bueno, ya no sé si sirve o no tener un título universitario, porque hay gente que es millonaria y que es emprendedora, que nunca terminó la universidad y que son deportistas o lo que sean, que nunca pisaron una universidad, y hay gente que pisó una universidad y que no puede ni siquiera en Estados Unidos, en esos países, pagar las deudas que tienen que contrajeron para poder pagar la universidad, no los préstamos estudiantiles. Así que bueno, ¿cómo es la generación? Hasta ahora hablamos de los años de que Plutón estuvo en Sagitario. ¿Cómo es entonces la generación de Plutón en Sagitario? Bueno, es una generación, para bien y para mal, muy ideologizada. Y eso lo estamos viendo ahora en la época de Javier Milei y la cuestión de las grandes discusiones ideológicas que hubo el año pasado con las elecciones en Argentina y mismo hoy, ¿no? Es decir, es una generación que digamos, se toma muy a pecho todo lo que tiene que ver. Si para ellos
defender su ideología y defender su cosmovisión y defender su punto de vista, les va la vida en eso, ¿no? Es decir, así como Plutón en Cáncer defendía a la patria, a la familia, los valores tradicionales y, y a su propia gente, Plutón en Leo defendía la individualidad y la expresión individual y el derecho que tenían a ser diferentes de los padres. Plutón en Virgo defendía todo lo que tiene que ver con la ecología y con la autoayuda y la autosuperación. Plutón en Libra todo lo que tenía que ver con la pareja, ¿no? Y la cuestión de asociarse. Plutón en Escorpio se tomaba muy a pecho todo lo que tenía que ver con toda esta cuestión de los fines y de los finales, ¿no? Me refiero, y de justamente hacer una especie de trabajo de fijarse qué son qué hay que cancelar y qué no hay que cancelar, que es algo muy típico de la generación Escorpio. Y la generación de Plutón en Sagitario es: yo voy a defender mi ideología y mi modo de ver las cosas, eh, aunque en ello me vaya la vida, ¿no? Que eso es Plutón, ¿no? Es una posición extrema, ¿no? Y así, bueno, y hoy estamos viviendo eso. Fijémonos que cualquier persona que tiene 20 y pico de años, ¿no? 30, bueno, no 30 años porque tienen hasta 29 años, pero tiene 20 y pico de años, tienen estas posturas muy fuertes con respecto de la política, en uno y otro sentido, porque la ideología no es una ideología única, pero se ha vuelto a esta discusión, estamos de vuelta como en una especie de revival de los años 70, donde las discusiones son predominantemente ideológicas y son predominantemente en cuanto a mi verdad contra tu verdad, ¿no? Y esto es algo que la generación de Plutón en Sagitario lo va a llevar hasta la tumba, ¿no? Porque es lo que los mueve a ellos, ¿no? Fíjense en los que están en YouTube, que aparecen todos estos canales a favor y en contra de Milei, ¿no? Es decir, entonces, donde muestran una discusión, bueno, ahora que Milei se está discutiendo con los gobernadores, entonces aparecen, Milei le cierra la boca al gobernador de Chubut, ¿no? Y los que están en contra de Milei, dice el gobernador de Chubut le cierra la boca a Milei. No, es lo mismo, ¿no? Pero es siempre una postura extrema a favor de la ideología y esto tiene, a ver, una cuestión supuestamente buena que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero bueno, a nivel práctico no se suele dar esto porque bueno, cada persona tiene su verdad incorporada digamos, y defiende un poco su verdad en forma irreductible y no está dispuesto a escuchar a los demás, ¿no? Entonces la sombra es lo que decíamos, que surge la sombra de Plutón en Sagitario, la visión fanática de la vida, la postura extrema, el yo tengo la suma de toda la razón y ustedes tienen la suma de todo lo que están equivocados. Si no es casualidad que alguien con una postura extrema como Javier Milei, que es de la generación de Plutón en Virgo, que la generación de Plutón en Virgo debería ser un poco más, no, es mucho más, digamos, con los pies en la tierra, así que Javier Milei no sé por qué salió así, pero bueno, tiene una visión totalmente extrema e ideologizada de la vida. No sé si es que la tiene o se hace el que la tiene, parece que la tiene, ¿no? Yo ya hice la carta de Javier Milei, pueden ver el video acerca hice 2 videos acerca de la carta natal de Javier Milei cuando era todavía candidato a presidente, ¿no? Pero bueno, Javier Milei, el hecho de que Javier Milei haya sido electo en la Argentina muestra, digamos, resuena mucho con esta generación de jóvenes de Plutón en Sagitario que necesitan tener una ideología para poder pelearse con los demás, ¿no? Y necesitan una postura ideológica. Y Javier Milei les proporcionó eso, y hasta él también había proporcionado eso el kirchnerismo, ¿no? Es decir, dentro de quizás como postura totalmente opuesta, ¿no? Así que bueno, vamos a estar viviendo, mientras sean estas las generaciones que tengan 20, 30, 40 años, vamos a ver un poco esto como clima social, ¿no? Y esto es algo que no resuena necesariamente con las otras, no resuena con la generación de Plutón en Libra, no resuena con la generación de Plutón en Virgo, ni Plutón en Leo, que ya están bastante grandes, porque, bueno, Plutón en Leo sí, porque es más de fuego y eran medio extremos, ¿no? Pero las otras generaciones no tienen nada que ver con esto. Y fíjense que la generación de Plutón en Sagitario
yo dije que la generación de Plutón en Escorpio tiene esta cuestión de querer cancelar, ¿no? Y de fijarse, de repente aparece una película, ¿no? Que es clásica y dicen esta película es racista, entonces nadie la tiene que ver, ¿no? Entonces Plutón en Sagitario refuerza un poco ese aspecto de Escorpio, ¿no? Porque como tienen esta visión tan ideologizada y extrema, de repente sí, cancelemos todo, dijimos, ¿no? Lo que yo decía de la broma que hizo Cacho Castaña, de que ante una violación, relájate y goza, que era un chiste de los años 60 y 70 y todo el mundo le causaba gracia, de repente dijo eso y ya no se podía nombrar a Cacho Castaña porque era el abanderado de que creía que estaba bien violar a las mujeres. Cacho Castaña nunca necesitó violar a nadie, siempre fue un galán, medio berretón, pero galán. Así que... bueno, tenemos estas posturas un poco extremas y bueno, vamos a tener que esperar que esté un poco más grande la generación de Plutón en Capricornio, que son un poco los que tienen que van a tener un poco la cabeza más, digamos, con los pies sobre la tierra y ser más prácticos, ¿no? Sagitario siempre es extremo y sabemos que cada signo corrige los excesos del anterior, ¿no? Por eso Sagitario es un signo de mucho fuego, de mucha ideologización. Entonces después viene Capricornio, que es un signo calmado, con los pies en la tierra, para compensar estos excesos de Sagitario. Una última cuestión que quería mencionar es que mientras la generación de Plutón en Sagitario va creciendo y va ocupando cargos importantes, tenemos toda, y obviamente con esta obsesión que tienen por encontrar la verdad, ¿no? En el medio había surgido, un poco en la época de en la época de Trump, había surgido toda esta discusión acerca de las fake news y la posverdad, ¿no? Donde estábamos viviendo una especie de posverdad donde las verdades empiezan a ser relativas, ¿no? Y esto tiene dos causas, ¿no? La primera causa tiene que ver con que Neptuno, yo dije, estuvo en Acuario hasta el 2012 y bueno, después entró en Piscis. Entonces con Neptuno en Piscis es muy difícil diferenciar qué es fantasía de qué es realidad, porque Neptuno está en Piscis. Piscis es el signo que tiene que ver con las grandes fantasías y con que todo es lo mismo, todos somos uno, ¿no? Entonces la verdad y la mentira se unen y se confunden y es un tiempo de mucha discusión, de mucha confusión, ¿no? Esto por un lado. Entonces cualquiera postula una fantasía y esa fantasía es tomada como verdad porque no existen elementos para distinguir la verdad de la fantasía, ¿no? Entonces se da esta especie de particularidad que la generación de Plutón en Sagitario, que es la que defiende verdades, al mismo tiempo está sometida un poco a toda esta confusión que trae Piscis, ¿no? El otro punto que por la que existe esta cuestión de la posverdad y las verdades relativas es que justamente si hay algo que nos dice Sagitario es que el hecho de que cada uno tiene su verdad y es muy difícil encontrar la verdad real. Yo creo que existe una verdad real, pero esa verdad real está más allá de este mundo material, es lo que decía Buda, ¿no? El mundo material es Maya, el mundo material es mientras estemos en esta existencia en la Tierra vivimos en una ilusión. Y la verdad está más allá de lo material, ¿no? Es decir, las verdades siempre son espirituales porque pertenecemos realmente a otro mundo, no al mundo material. Entonces, en este mundo, de alguna manera, todos tratan, digamos, la verdad siempre en algún punto es subjetiva, ¿no? Y esto, a ver, yo cuando hago los videos de política, digo, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Nunca se puede lograr la objetividad total. Lo que intento hacer es no tener la camiseta puesta, a eso me refiero. Es decir, cuando hago videos acerca de Milei, bueno, yo no es que tengo la camiseta de Milei puesta y quiero que le vaya bien a Milei y creo que Milei, digamos, tiene la suma de la verdad. Es decir, Milei tiene defectos como todo el mundo y yo lo estoy tratando de mirar de afuera. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner, lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, lo mismo pasa con el peronismo en general, con Kicillof, con el que sea, ¿no? Creo que el mayor nivel de objetividad que uno puede lograr, si bien no se puede lograr la objetividad perfecta, es no tener un interés personal en que le vaya bien a uno u otro bando. Entonces ahí uno puede mirar desde afuera, ¿no? Pero bueno, decía, el otro aspecto tiene que ver justamente como cada uno tiene una verdad, es difícil digamos, desentrañar cuál es la verdad real, porque si siempre estamos discutiendo de verdades que son subjetivas, ¿no?
En todo caso, hay verdades que resuenan más con la gente y con el concierto, digamos, con el inconsciente colectivo de ese momento y se dan por ciertas, y hay otras verdades que no, o otras afirmaciones que son dadas por falsas o como no tan ciertas en un determinado momento, pero la verdad siempre es relativa, ¿no? Y fíjense que esto pasa con respecto a la historia. Esto es algo que contaba Liz Green con respecto a la historia, ¿no? Liz Green, la astróloga. Ella decía, bueno, a ver, cuando se contaba la conquista del oeste de los Estados Unidos, siempre se contaba como que los pioneros blancos eran los buenos y los indios eran los malos. De repente, en un momento, la historia se empezó a contar al revés. Es decir, los blancos eran los malos que entraban en tierra de los indios, que eran los verdaderos dueños de las tierras. Y los malos empezaron a hacer un poco, los blancos fueron los que hicieron el genocidio indio, ¿no? Lo mismo en Argentina, con la conquista del desierto de Roca y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, en algún punto la verdad siempre es relativa, es decir, hay varias maneras de ver la verdad y de ver la historia, ¿no? Lo que sería importante es aprender un poco la lección de la sombra de Sagitario y no intentar verla en forma fanática, sino que ir al verdadero, la cuestión al verdadero espíritu de Sagitario, que es el de encontrar la verdad yendo siempre más allá de las creencias que nos inculcaron, ¿no? Es decir, el verdadero Sagitario debería hacer eso. Debería decir, bueno, mi papá me enseñó tal cosa, mi mamá me enseñó tal cosa, mi abuela me enseñó tal cosa, pero yo voy a tener mi propia idea de la verdad y voy a iniciar una búsqueda de la verdad para encontrar aquello que es mi verdad, ¿no? Pero bueno, no, esto es un proceso que la mayor parte de la gente no lo hace y lo toman, digamos, toman las verdades que tienen a mano y hacen una cosmología y una cosmovisión a partir de eso, ¿no? Y esto es una pena porque la generación de Plutón en Sagitario va a defender, digamos, va a estar dispuesta a morir por defender esas ideas, y a veces esas ideas ni siquiera van a ser de ellos, o esas verdades ni siquiera van a ser verdades que descubrieron ellos, sino que son verdades que alguien les implantó en la cabeza, ¿no? Pero bueno, cada generación tiene sus pros y sus contras. Así que bueno, amigos, para hacer un muy breve resumen, en los años de Plutón en Sagitario las ideologías estaban destruidas. Lo que sí se empodera mucho es todo lo que tiene que ver con los viajes al exterior y sobre todo con Internet. Es la primera etapa donde tenemos un comienzo serio de la globalización. Al fin de Plutón en Sagitario ya todos usábamos Internet y estábamos conectados con todo el mundo. También se empoderó mucho todo lo que tenía que ver con las ideologías y las religiones. De hecho, tuvimos un revival de las guerras religiosas como las cruzadas durante el tiempo de Plutón en Sagitario. Es decir, los malos de la película empezaron a ser los extranjeros que tenían, los musulmanes que tenían una religión diferente a la nuestra. A pesar de que muchos de nosotros ni siquiera es que somos cristianos o de la iglesia cristiana, pero bueno, se reaccionó así. Y bueno, la generación de nacidos en Sagitario tiene una visión muy ideologizada de la vida y va a tener siempre la tendencia a defender esa visión y esas verdades que ellos consideran propias, con mucho énfasis, ¿no? Y dispuestos a pelear o a morir por esas verdades, ¿no? Así que bueno, creo que esto es más o menos el resumen de esta generación y de estos años que pasaron. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá y como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó y se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.